Cómo soltar a alguien en 10 pasos, el arte de sanar y recuperar tu vida. Prólogo, el dolor del apego y por qué nos cuesta dejar ir. El apego es una de las fuerzas más intensas y complejas de la experiencia humana. Cuando compartimos nuestra vida, nuestros sueños y nuestra intimidad con alguien, creamos hilos invisibles que entrelazan nuestra identidad con la suya. Por eso, cuando llega el momento de la separación, el dolor que sentimos no es solo una idea abstracta o un simple bajón emocional, es una respuesta profunda, tanto física como psicológica. Nuestra mente está programada para buscar seguridad en la pertenencia y en la rutina, y romper ese vínculo se siente, literalmente, como una amenaza a nuestra propia estabilidad. Aceptémoslo, dejar ir a alguien duele. Nos cuesta soltar porque la memoria insiste en rescatar solo las promesas, los abrazos sinceros y los días luminosos, escondiendo en la sombra las razones reales por las cuales ese ciclo debía terminar. Nos aferramos al potencial de lo que pudo haber sido, fantaseando con un futuro que ya no existe, en lugar de abrazar la verdad que está frente a nosotros. Sin embargo, aferrarse a una puerta que ya se cerró solo consigue lastimar tus propias manos. Mantenerte atado al pasado no va a cambiar lo que ocurrió, pero sí va a arruinar el regalo de tu presente. Este audiolibro nace con una intención muy clara: ser tu guía, tu refugio y tu mapa hacia la libertad emocional. No pretendo ofrecerte fórmulas mágicas ni soluciones rápidas, porque sanar un corazón roto requiere tiempo, paciencia y mucha valentía. Pero lo que sí encontrarás en estas páginas es un camino estructurado, paso a paso, diseñado para acompañarte a atravesar la tormenta. Aquí aprenderás a desmantelar la ilusión del apego, a reconstruir tu autoestima fragmentada y a transformar ese vacío en el pecho en un espacio fértil para tu propio crecimiento. Para que este viaje funcione, necesitas tomar un acuerdo fundamental antes de avanzar al primer capítulo. No es un compromiso con la persona que se fue, ni con este audiolibro, ni con nadie más a tu alrededor. Es un compromiso sagrado contigo mismo. Prométete hoy que te darás el permiso de sentir sin juzgarte, que serás paciente con tus propios avances y recaídas, y que no te abandonarás en el proceso. Prométete que dejarás de buscar afuera la paz que solo puede nacer dentro de ti. El proceso de soltar no se trata de olvidar a alguien o de fingir que nunca importó en tu vida. Soltar se trata de recordar sin dolor, de aceptar que algunas personas llegan a nuestras vidas como un capítulo y no como la historia entera, y de comprender que el amor más importante que debes cultivar es el que sientes por ti. Estás a punto de iniciar una de las transformaciones más significativas de tu existencia. Respira profundo, suelta la tensión en tus hombros y prepárate para recuperar el control de tu vida. Tu viaje hacia la verdadera liberación emocional comienza justo ahora. Capítulo 1, Paso 1. Acepta la realidad de la situación. El primer paso en el camino hacia la sanación es, con frecuencia, el más desgarrador de todos, pero también el más liberador: encarar la realidad tal y como es, sin disfraces, sin filtros y sin las ilusiones que construimos para protegernos. Aceptación no significa resignación ni derrota, aceptación significa dejar de luchar contra los hechos que ya no puedes cambiar. El cerebro humano, cuando se enfrenta a una pérdida afectiva profunda, activa un mecanismo de defensa automático denominado negación. La negación actúa como un anestésico temporal. Nos dice que todo se trata de una discusión pasajera, un malentendido o un espacio que la otra persona necesita para recapacitar. Nos aferramos a la idea de que la historia aún no ha escrito su punto final. Repasamos una y otra vez las conversaciones pasadas buscando señales ocultas de esperanza, releyendo mensajes viejos o buscando explicaciones que alivien la presión en el pecho. Sin embargo, mantenerte instalado en la negación es prolongar de forma indefinida tu propia agonía. Comprender que la etapa anterior ha terminado implica mirar la realidad con absoluta honestidad. La relación, tal y como la conocías, ha llegado a su fin. La dinámica cotidiana, el rol que cumplían el uno en la vida del otro y los proyectos compartidos han quedado en el pasado. Reconocer esto no te convierte en una persona fría o pesimista, te convierte en una persona madura que elige caminar sobre suelo firme. La negación te mantiene estancado en un bucle temporal donde el presente jamás logra asentarse porque vives esperando que el pasado regrese. Para romper esta dinámica, debes declarar la verdad con firmeza dentro de ti: lo que fue, ya fue; lo que era, ya no es.
Dentro de este proceso de aceptación, uno de los mayores obstáculos es la sombra de las promesas incumplidas. Cuando nos vinculamos con alguien, no solo nos enamoramos de su presente, sino también de los compromisos que asumimos. Ese hacia el futuro, los viajes planificados, la convivencia, los sueños de envejecer juntos o las palabras de afecto eterno expresadas en momentos de intimidad. Es devastador aceptar que una promesa hecha con sinceridad en un momento dado puede perder su validez cuando la relación se extingue. Debes dejar de esperar que la otra persona cambie, recapacite o cumpla aquello que alguna vez ofreció. Esperar que vuelva transformado en la versión que siempre deseaste es entregarle el control total de tu paz interior a alguien que ya no camina a tu lado. La esperanza mal dirigida se transforma en una prisión. Cada día que pasas esperando una señal, un mensaje de arrepentimiento o una transformación milagrosa, es un día que le restas a tu propio proceso de reconstrucción. La realidad se mide por los hechos presentes, no por las palabras del pasado. Si la conducta actual demuestra distancia, desinterés o la decisión definitiva de no continuar, esa es la única verdad que necesitas para actuar. Al enfrentarte cara a cara con la realidad, el dolor surgirá con una fuerza tremenda. Aquí es donde la mayoría de las personas comete el error de intentar escapar de la incomodidad mediante distracciones, falsas certezas o buscando sustitutos inmediatos. Debes asumir que el dolor no solo es una respuesta lógica ante la pérdida, sino una parte completamente inevitable del proceso de curación. El sufrimiento psicológico no surge del dolor en sí, sino de la resistencia a sentirlo. Cuando intentas anestesiar lo que sientes, lo único que logras es postergar el sufrimiento y acumular una tensión interna que tarde o temprano explotará. La tristeza, la nostalgia y la sensación de vacío no son señales de que estás fallando, son la evidencia de que tu mente y tu corazón están procesando una pérdida real. El dolor es el precio de haber amado y de haber estado dispuesto a abrir tu vida a otra persona. Permítete sentir la sacudida de la pérdida. Si necesitas llorar, hazlo sin vergüenza ni juicio. Si sientes un vacío enorme en tu rutina diaria, reconócelo sin intentar llenarlo de inmediato con ruido o actividades superficiales. La herida necesita ser expuesta al aire para poder cicatrizar. Si la cubres obsesivamente con capas de ilusión o evasión, solo se infectará por dentro. Aceptar la situación requiere un acto constante de presencia. En los días en que la mente intente engañarte regresando a los «¿qué hubiera pasado si?» o a las nostalgias idealizadas, tráete de vuelta con firmeza al presente. Mira a tu alrededor, observa tu vida actual y reconoce el punto exacto en el que te encuentras. Estás aquí, en este instante, iniciando el proceso de reconstruir tu autonomía. Este primer escalón te exige soltar el deseo de controlar el comportamiento de los demás y la necesidad compulsiva de buscar una explicación perfecta. Muchas veces no habrá un cierre poético ni una conversación aclaratoria que te deje en absoluta paz. El verdadero cierre es el que te das a ti mismo cuando y dejar de exigirle al pasado una respuesta que no te puede ofrecer. Al integrar que la relación terminó, que los compromisos quedaron atrás y que el dolor presente es el vehículo que te conducirá a la transformación, abres el espacio necesario para que comience tu verdadero desarrollo personal. La aceptación no borra lo que viviste, pero le quita el poder de seguir lastimándote. Estás tomando el control de tu historia, no desde la ilusión de lo que deseabas que fuera, sino desde la fuerza de aceptar lo que realmente es. A partir de esta certeza, firme y sin adornos, empiezas a dar los primeros pasos hacia la versión más libre de ti mismo. Capítulo 2. Paso 2. Aplica el contacto cero inteligente. Una vez que has aceptado la dura realidad de la separación, es momento de levantar la primera línea de defensa para proteger tu salud mental y tu estabilidad emocional. Esta herramienta fundamental, utilizada por profesionales de la psicología en todo el mundo, se conoce como el contacto cero. Sin embargo, no se trata simplemente de dejar de hablar por despecho o de jugar a hacerse el interesante, se trata de una estrategia de supervivencia afectiva, un protocolo de desintoxicación diseñado para cortar de raíz el ciclo de la dependencia. Para comprender la urgencia de esta medida, es necesario entender lo que ocurre en tu cerebro durante una ruptura. Cuando desarrollas un vínculo afectivo profundo con alguien, tu sistema nervioso se acostumbra a la presencia, la atención y el afecto de esa persona como si fuera una sustancia necesaria. Cada mensaje de texto, cada llamada,
cada mirada o gesto de cariño genera descargas de dopamina y oxitocina, los neuroquímicos asociados con el placer y la conexión. Cuando la relación se rompe, tu cerebro entra en un estado de abstinencia severo. Si mantienes un contacto constante, ya sea mediante breves mensajes de saludo, llamadas esporádicas o revisiones casuales de cómo está la otra persona, estás administrando pequeñas dosis de esa sustancia a un sistema desestabilizado. Un simple hola, ¿cómo estás?, o un mensaje cordial de pocos segundos reactiva de inmediato las vías neuronales del apego, enviando a tu mente la falsa señal de que la conexión sigue viva. Este contacto intermitente alimenta la obsesión, renueva la esperanza infundada y reinicia una y otra vez el reloj de tu sufrimiento, devolviéndote constantemente al punto de partida. El contacto cero inteligente es el acto deliberado de cortar ese flujo para permitir que tu mente se limpie de la adicción emocional. Llevar a cabo este proceso en la era digital requiere una disciplina férrea y una estrategia sumamente clara. El arte de poner límites no se limita a la vida presencial, sino que se extiende con especial rigor al entorno de las redes sociales y los espacios compartidos. Revisar el perfil de tu expareja, observar cuándo se conecta, analizar a quién le da un me gusta o interpretar las frases indirectas que publica es una forma silenciosa de tortura autoinfligida. Cada vez que buscas información sobre su vida, estás abriendo la herida de forma deliberada y alimentando a tu mente con escenarios hipotéticos que solo generan ansiedad, celos y angustia. Aplicar el contacto cero inteligente en el plano digital implica silenciar, dejar de seguir o bloquear las cuentas de la otra persona sin culpa y sin dramas. No se trata de un acto de madurez o inmadurez ante los ojos del mundo, sino de una medida de protección personal indispensable. Si la presencia de sus publicaciones altera tu paz interior, no debes dudar en eliminar ese estímulo de tu campo visual. Asimismo, en entornos compartidos, como el lugar de trabajo, la universidad o el grupo de amigos comunes, la regla del contacto cero se adapta a un nivel profesional y cordial, se limita estrictamente a lo inevitable, eliminando cualquier conversación personal, tono de confidencialidad o intercambio de miradas que busque mantener una complicidad que ya no existe. A pesar de la claridad teórica de esta medida, la práctica es un terreno complejo donde enfrentarás momentos de vulnerabilidad extrema. Surgirán días en los que la nostalgia, la soledad o un recuerdo repentino desencadenarán una necesidad aplastante de buscar a esa persona o de responder a un mensaje repentino de su parte. En esos momentos de crisis, cuando el impulso amenaza con derribar tu disciplina, la clave reside en no actuar de forma inmediata y desacelerar la respuesta emocional. Cuando sientas la tentación irresistible de enviar un mensaje o realizar una llamada, establece una regla firme de espera, posterga la decisión por al menos 2 horas. Durante ese intervalo, el pico de urgencia neurológica comenzará a descender. Aprovecha ese tiempo para escribir todo lo que te gustaría decirle en una libreta privada o en un documento personal, jamás en la pantalla de chat. Expresa en esas líneas tus reclamos, tu dolor o tu nostalgia, pero manténlo para ti como un ejercicio de catarsis y no de comunicación. Si es la otra persona quien rompe el silencio y se pone en contacto contigo con mensajes ambivalentes o superficiales, recuerda la razón de este proceso. Responder por cortesía o por miedo a parecer distante solo abrirá nuevamente la puerta a la confusión. Si no existen asuntos prácticos pendientes que resolver, el silencio es tu respuesta más poderosa y digna. Si la interacción es inevitable por razones operativas, limita tus respuestas a lo estrictamente necesario, manteniendo un tono neutral, breve y libre de carga emocional. El contacto cero inteligente no es un castigo para la otra persona, ni un intento manipulador para lograr que te extrañe y regrese. Es un regalo de respeto, límites y autocuidado que te concedes a ti mismo. Al establecer una distancia firme y sostenida, le estás enviando a tu cerebro el mensaje claro de que tu bienestar no depende de la atención de alguien que ya no forma parte de tu presente. Cada día que logras mantener esta disciplina, fortaleces tu voluntad, recuperas el dominio sobre tu vida y te acercas un paso más a la verdadera libertad personal. Capítulo 3. Paso 3. Procesa y valida tus emociones. Una vez que has establecido la distancia física y digital mediante el contacto cero, te encontrarás frente a un escenario que no siempre es fácil de sostener, el silencio. Al apagar el ruido de las interacciones, los mensajes y las búsquedas constantes, las emociones que antes permanecían ocultas bajo la ansiedad de la acción irrumpen con toda su fuerza.
Este es el momento de pausar y dar paso a un proceso fundamental para tu recuperación, aprender a procesar y validar todo lo que sientes, sin juzgarte y sin intentar huir. Sostener un dolor de origen afectivo requiere romper con la idea de que debemos mantenernos firmes o inquebrantables en todo momento. Procesar una pérdida implica, en primer lugar, darte un permiso explícito para sentir. Es completamente natural que en el transcurso de un solo día experimentes una montaña rusa de estados emocionales. Habrá momentos dominados por una profunda tristeza, seguidos por oleadas de rabia, momentos de intensa confusión o episodios de una nostalgia abrumadora. Validar tus emociones significa reconocer que cada uno de esos estados tiene una razón de ser y una función dentro de tu duelo. La tristeza no es un síntoma de debilidad, es la respuesta natural de la mente ante la pérdida de algo que valorabas. La rabia no te convierte en una persona resentida, es la energía de tu sistema psíquico buscando marcar un límite y proteger tu dignidad tras una herida. La confusión no significa que estés retrocediendo, es la fase intermedia en la que tu mapa mental se reajusta a una nueva realidad. Intentar clasificar lo que sientes entre emociones, buenas o malas, solo añade una capa inútil de culpa a tu sufrimiento. Todo lo que surge en tu interior durante este proceso es legítimo y merece ser escuchado. En la sociedad actual existe una marcada tendencia a exigir una recuperación inmediata y una actitud desmedidamente optimista frente al adverso. Nos rodeamos de mensajes que nos presionan a dar vuelta a la página rápido, a ver siempre el lado positivo o a fingir una fortaleza que aún no se ha consolidado. Esta dinámica se conoce como positividad tóxica y representa una de las trampas más destructivas durante el duelo. La positividad tóxica te exige reprimir el dolor, tapar la tristeza con sonrisas forzadas y llenar cada minuto de tu agenda para no pensar. Sin embargo, la psicología demuestra que la represión emocional no elimina el dolor, simplemente lo desplaza al subconsciente o lo somatiza en forma de insomnio, tensión muscular, irritabilidad o ansiedad generalizada. Intentar saltarte la etapa del sufrimiento es como pretender que una herida física cierre sin antes haber sido desinfectada. Para sanar una emoción, primero hay que atravesarla. No te exijas estar bien antes de tiempo ni te disculpes por sentir la pesadez de la pérdida. El optimismo genuino no nace de la negación del sufrimiento, sino de la certeza de que serás capaz de sobreponerte a él una vez que lo hayas integrado. Para procesar este caudal emocional de manera constructiva, es necesario contar con herramientas de desahogo saludable que te permitan exteriorizar lo que llevas dentro, evitando que la tensión se acumule en tu cuerpo y en tu mente. La primera herramienta de enorme valor terapéutico es la escritura expresiva. Poner tus pensamientos en papel transforma la masa confusa de emociones en conceptos estructurados y comprensibles. Dedica un tiempo cada día a escribir sin filtros, sin cuidar la caligrafía, la gramática o la lógica de las oraciones. Vierte en las páginas todo el enojo, las preguntas no respondidas, los miedos hacia el futuro y las nostalgias que te asaltan. Escribir actúa como un puente que saca el dolor de tu cabeza y lo deposita en un plano externo, permitiéndote tomar distancia de tus propios pensamientos y evaluar la situación con mayor objetividad. La segunda herramienta es la expresión verbal consciente. Compartir tu proceso con personas de tu absoluta confianza o con un profesional de la salud mental es un paso clave para no aislarte en tu propio diálogo interno. Expresar en voz alta lo que vives ayuda a romper la sensación de soledad y te permite escuchar tus propios argumentos de otra perspectiva. Al nombrar tus miedos y tus heridas ante alguien que te escucha con empatía y sin emitir juicios, le quitas a la carga emocional gran parte de su poder intimidante. Por último, es fundamental reivindicar el valor liberador del llanto. A menudo se nos enseña a contener las lágrimas por considerarlas una muestra de fragilidad, cuando en realidad son un mecanismo biológico y psicológico de autorregulación. Llorar libera tensiones acumuladas, reduce los niveles de cortisol en el organismo y facilita una sensación de alivio y descanso tras la descarga. Si sientes la necesidad de llorar, no la contengas. Permite que tu cuerpo complete su ciclo natural de desahogo. Aprender a procesar y validar lo que sientes es un acto de profundo amor propio y madurez emocional. No hay un cronómetro exacto para el duelo ni una forma única de atravesarlo. Al darte el tiempo y el espacio para sentir cada emoción en su justa medida, estás sentando las bases de una sanación sólida y duradera,
preparando el terreno para reconstruir tu vida sobre bases auténticas y verdaderamente libres. Capítulo 4. Paso 4. Rompe con la idealización. Cuando atravesamos por la fase inicial del duelo y las emociones comienzan a asentarse, la mente suele desplegar una de sus trampas más sutiles y peligrosas. En medio de la soledad y la ausencia, la memoria tiende a distorsionar la realidad del pasado, pintando una imagen casi perfecta de la relación que ha quedado atrás. Romper con esta narrativa fantaseada y recuperar una visión objetiva de la historia es un paso imprescindible para recuperar la libertad emocional. El cerebro humano posee un mecanismo conocido como el sesgo de memoria selectiva. Ante el vacío que deja una pérdida, el sistema psíquico busca desesperadamente recuperar la sensación de bienestar y seguridad que experimentaba anteriormente. Para lograrlo, la mente realiza un filtro inconsciente, proyecta una y otra vez los recuerdos luminosos, las risas compartidas, las demostraciones de afecto, los viajes y los momentos de complicidad, mientras sepulta en el olvido las discusiones, las faltas de respeto, las incompatibilidades y el desgaste cotidiano. Este truco de la mente convierte la historia en una película idealizada que jamás existió en esos términos absolutos. Al recordar únicamente la parte bella, caes en el error de comparar tu presente incierto con un pasado edulcorado e irreprochable. Esta comparación desigual alimenta la nostalgia, despierta una sensación injusta de culpa y te convence erróneamente de que dejaste ir la única oportunidad de ser feliz. Reconocer esta trampa cognitiva te permite entender que la melancolía que sientes no es hacia la relación real, sino hacia una versión editada e incompleta de lo que ocurrió. Para contrarrestar este sesgo y devolverle a la memoria su lucidez, es necesario recurrir a un ejercicio de honestidad radical, la elaboración de una lista realista de las razones por las que la relación no funcionó. No se trata de cultivar el rencor, ni de demonizar a la otra persona, ni de caer en el resentimiento. Se trata de equilibrar la balanza de la verdad. Toma lápiz y papel y escribe, con total frialdad y precisión, cada uno de los motivos concretos por los cuales la convivencia o el vínculo se volvieron insostenibles. Registra los momentos en los que te sentiste desvalorizado, la falta de compromiso, la incomunicación, las diferencias irreconciliables en los valores de vida o las conductas que vulneraron tu tranquilidad. Detalla cómo te sentías en los días más oscuros de la relación, las promesas no cumplidas y los vacíos que intentaste ignorar por miedo a la soledad. Tener esta lista a mano se convierte en tu mejor ancla a la realidad. Cuando los momentos de nostalgia ataquen y tu mente intente convencerte de que todo era maravilloso, acude a este registro. Leer en voz alta la evidencia de lo que realmente viviste desmantelará de inmediato la fantasía, recordándote que la ruptura no fue un accidente trágico ni un error arbitrario, sino la consecuencia lógica de un vínculo que ya no aportaba paz ni crecimiento a tu vida. Dentro de esta tarea de desmitificación, resulta crucial aprender a diferenciar entre dos conceptos que a menudo se confunden: amar a la persona real y amar el potencial o la fantasía de lo que pudo haber sido. En muchísimas ocasiones, el apego no se mantiene hacia la persona de carne y hueso con sus defectos, limitaciones y decisiones presentes, sino hacia la proyección idealizada que construiste sobre ella. Nos enamoramos del potencial, de esa versión que imaginamos que la otra persona alcanzaría si tan solo cambiara ciertos aspectos, si escuchara nuestros consejos o si las circunstancias fueran distintas. Te enamoras del futuro que diseñaste en tu mente, no del presente que esa persona te ofrecía día a día. Sin embargo, nadie puede mantener una relación saludable con una posibilidad abstracta. La realidad de un vínculo se compone de lo que hay hoy sobre la mesa, las acciones concretas, el trato cotidiano, el nivel de entrega y la disposición real para construir juntos. Aceptar que la persona real difiere profundamente del ideal que construiste en tu cabeza puede resultar doloroso, pero es el paso decisivo para desactivar el sufrimiento. La persona real tomó decisiones que llevaron al fin de la historia, la persona real tiene limitaciones que no encajaban con tus necesidades, la persona real no estaba dispuesta o capacitada para dar el paso hacia adelante. Despedirte de la fantasía que creaste es el acto definitivo que te permite dejar de exigirle al pasado lo que nunca te pudo dar. Romper con la idealización es un proceso que exige vigilancia constante sobre el diálogo interno. Cada vez que detectes a tu mente elaborando altares para el pasado, contrapone ese pensamiento con datos objetivos y concretos.
Recuerda que no perdiste tu única oportunidad de bienestar, simplemente le diste fin a un ciclo que había cumplido su tiempo y agotado sus recursos. Al despojar al pasado de su brillo artificial y mirarlo con la serenidad de quien comprende la verdad completa, le quitas al apego su alimento principal. Te das cuenta de que no estás destruyendo un amor sagrado, sino desarmando una ilusión para hacer espacio a algo auténtico. Desde esta perspectiva limpia y realista, el camino hacia adelante deja de parecer una pérdida temible y se transforma en la oportunidad más firme para recuperar tu dignidad, tu centro y tu libertad. Capítulo 5. Paso 5. Reclama tu espacio personal y tus rutinas. Una vez que has desmontado la idealización de la persona y de la relación, llega el momento de actuar sobre el plano tangible de tu vida. Las emociones y los pensamientos no existen en el vacío, se alimentan constantemente del entorno en el que te mueves y de los hábitos que repites cada día. Cuando compartes tu tiempo con alguien, tu espacio físico y tu tiempo se impregnan de su presencia, creando un ecosistema que, tras la separación, puede convertirse en un campo minado de detonantes emocionales. Reclamar tu territorio y tu agenda es un acto fundamental de soberanía personal. El primer paso para recuperar tu entorno consiste en llevar a cabo un proceso de limpieza física y simbólica, la gestión de los objetos y recuerdos materiales. Todo regalo, fotografía, prenda de vestir o detalle guardado en un cajón actúa como un ancla sensorial hacia el pasado. Mantener estos objetos a la vista es enviarle a tu mente una señal constante de permanencia y nostalgia. Cada vez que tu mirada se cruza con un recuerdo, tu cerebro realiza un viaje involuntario hacia la historia que estás intentando cerrar, desgastando tu energía y tu fuerza de voluntad. Desinfectar tu entorno no significa actuar con rabia o resentimiento destruyendo las cosas en un impulso momentáneo. Se trata de tomar decisiones conscientes sobre tu espacio vital. Reúne todo aquello que esté vinculado a esa persona o a la relación y sácalo de tu campo visual cotidiano. Tienes dos opciones principales: si sientes que son objetos que han cumplido su ciclo, deséchalos o dónalos; si prefieres no tomar decisiones drásticas de las que puedas arrepentirte más adelante, colócalos dentro de una caja neutra, ciérrala bien y guárdala fuera de tu vista, en un trastero o en lo alto de un armario, o pídela a un amigo de confianza que la mantenga bajo su custodia durante un tiempo. Tu hogar debe volver a ser un santuario de paz, un lugar donde el presente sea el único protagonista. Cambia la disposición de los muebles, renueva las sábanas, pinta una pared o introduce plantas y aromas nuevos. Transforma tu casa en un refugio que refleje tu nueva etapa y no un museo dedicado a lo que ya no es. A la par de la limpieza del espacio físico, debes reorganizar la estructura de tu tiempo. Durante la vida en pareja, los horarios, las costumbres y las dinámicas de fin de semana suelen acomodarse en función de las necesidades compartidas. Al producirse la ruptura, esa estructura se desmorona, dejando lagunas de tiempo libre que, si no se gestionan de forma activa, suelen ser colonizadas por la rumiación, la soledad dolorosa y la ansiedad. Es indispensable diseñar una nueva rutina diaria centrada exclusivamente en tu bienestar física, mental y emocional. Estructura tus días con intencionalidad desde el momento en que te levantas hasta que te acostando. Establece horarios fijos para el descanso, la alimentación consciente y la actividad física. El ejercicio no solo es vital para liberar endorfinas y regular el estrés, sino que le devuelve a tu cuerpo la sensación de vitalidad y fuerza. Organiza tus mañanas con rituales que te aporten calma, como leer unos minutos, meditar o disfrutar de un desayuno sin prisas, y planifica tus tardes de modo que cuentes con actividades claras al terminar tu jornada laboral o académica. Cuando tomas las riendas de tu tiempo, le quitas a la incertidumbre el espacio que utilizaba para generar angustia. Dentro de esta reconstrucción de tu agenda personal, se abre una oportunidad extraordinaria para el reenfoque, redescubrir las actividades, pasatiempos y proyectos que habías dejado de lado. En el proceso de adaptarnos a una relación, es común ceder espacios de individualidad, postergar metas personales o abandonar aficiones simplemente porque a la otra persona no le interesaban o no encajaban en la dinámica común. Haz un inventario de aquellas cosas que solían apasionarte antes de esta etapa o explora intereses completamente nuevos que siempre quisiste probar. Volver a pintar, inscribirte en un taller, retomar la práctica de un deporte, aprender un idioma o emprender un viaje individual son formas poderosas de expandir tu identidad. Estas actividades no solo sirven para mantener la mente enfocada de manera saludable,
sino que te demuestran de forma práctica que eres una persona completa, con la capacidad de generar disfrute, aprendizaje y plenitud por tu propia cuenta. Reclamar tu espacio y tus rutinas es pasar de la posición de observador pasivo de tu dolor a la de arquitecto activo de tu nueva realidad. Cada pequeño cambio que realizas en tu habitación, cada nueva costumbre que incorporas a tu semana y cada pasatiempo que retomas es un pilar firme sobre el cual construyes tu autonomía. No estás simplemente llenando el tiempo para no pensar, estás demostrándote a ti mismo que tu vida es un territorio valioso, vibrante y lleno de posibilidades que te pertenece por entero. Desde esta nueva estructura de independencia y autocuidado, la ausencia de la otra persona deja de sentirse como un vacío atemorizante y empieza a experimentarse como el espacio perfecto para tu propio florecimiento. Capítulo 6. Paso 6. Reconstruye tu autoestima. Tras haber reorganizado tu entorno físico y diseñado una rutina orientada a tu bienestar, te encuentras en la posición ideal para realizar el trabajo de reconstrucción más profundo de todos, sanar la percepción que tienes de ti mismo. Una ruptura sentimental, especialmente cuando no ha sido por decisión propia o cuando ha estado marcada por el distanciamiento o la frialdad, asesta un golpe directo al núcleo de tu valor personal. Recuperar ese centro es la clave definitiva para no volver a mendigar afecto jamás. El primer paso dentro de esta etapa consiste en identificar con total claridad el impacto que el rechazo o el final del vínculo ha tenido en tu autovalía. La mente humana tiende a interpretar la separación como un veredicto sobre nuestro valor como personas. De manera casi automática, surgen preguntas hirientes: ¿qué hice mal? ¿Qué me faltó? ¿Por qué no fui suficiente para que se quedara? Empezamos a buscar en nuestro cuerpo, en nuestra personalidad o en nuestras acciones la falla trágica que supuestamente provocó el desenlace. Es urgente comprender que el final de una relación no es un reflejo de tu valor personal. El hecho de que una persona no haya podido, querido o sabido amarte, cuidarte o quedarse a tu lado no significa que no seas merecedor de amor, respeto y admiración. La compatibilidad y la capacidad de amar de la otra persona dependen de sus propios vacíos, su madurez emocional, sus expectativas y su historia de vida, no son una medida de tu dignidad. Cuando permites que el rechazo de alguien defina quién eres, le estás otorgando un poder desmedido sobre tu propia identidad. Reconocer las heridas que la ruptura dejó en tu ego te permite separar la realidad de los hechos de la interpretación destructiva que tu mente ha construido. Esta toma de conciencia exige de inmediato un cambio radical en tu narrativa interior, pasando de la trampa de la culpa a la práctica activa de la autocompasión. El diálogo interno durante el duelo suele volverse sumamente cruel. Nos transformamos en nuestros jueces más severos, recriminándonos decisiones pasadas, lamentando cada error cometido y castigándonos por no haber previsto el final. Para romper esta dinámica autodestructiva, debes aprender a hablarte con la misma empatía, paciencia y consideración con la que le hablarías a un ser querido que atraviesa una situación difícil. Si un amigo cercano viniera a ti con el corazón roto, jamás le dirías que el rechazo fue su culpa o que no es lo suficientemente valioso, le recordarías sus virtudes, lo abrazarías en su dolor y le darías fuerza para salir adelante. Es momento de aplicarte esa misma ternura a ti mismo. Sustituye la culpa por la responsabilidad. La culpa te paraliza en el pasado y te juzga, la responsabilidad te sitúa en el presente, reconoce que hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas y el grado de conciencia que tenías en ese momento, y te invita a aprender para el futuro. Practicar la autocompasión implica abrazar tus vulnerabilidades sin vergüenza, aceptar que cometerás errores en tu proceso y recordarte cada día que estás haciendo un esfuerzo enorme por sanar. Para consolidar esta transformación psicológica, no basta con buenas intenciones, es necesario implementar prácticas diarias concretas que fortalezcan tu amor propio y tu seguridad de manera tangible. La primera práctica es poner un alto a la búsqueda de validación externa. Durante mucho tiempo te acostumbraste a medir tu valor a través de la mirada, la aprobación o el afecto de la otra persona. Ahora debes reeducar a tu mente para que la única voz que defina tu valía sea la tuya. Cada noche, realiza un inventario personal donde reconozcas tus logros del día, por pequeños que parezcan: haber mantenido el contacto cero, haber completado tus tareas, haber dedicado tiempo a tu cuerpo o haber gestionado un momento de tristeza con dignidad. Celébrate y reconoce tu propia capacidad de sostenerte. La segunda práctica es la delimitación firme de límites.
La autoestima se destruye cuando nos traicionamos a nosotros mismos para complacer a los demás. Aprender a decir no sin dar explicaciones innecesarias, alejarte de dinámicas o personas que drenan tu energía y no tolerar tratos que vulneren tu tranquilidad son actos fundamentales de amor propio. Cada vez que defiendes tu paz frente al mundo, te estás enviando el mensaje firme de que te respetas y te priorizas. La tercera práctica es el cuidado de tu cuerpo y de tu imagen desde el afecto y no desde la exigencia. Aliméntate de manera consciente, descansa las horas necesarias, viste con ropa que te haga sentir cómodo y seguro, y cuida tu aspecto físico. CEO como un reflejo directo del respeto que te profesas. Cuando tratas a tu cuerpo con dignidad, la mente asimila ese mensaje y refuerza la percepción de seguridad interna. Reconstruir tu autoestima es un proceso gradual que requiere constancia y paciencia. Habrá días en los que te sientas invencible y otros en los que las viejas dudas intenten regresar. Lo importante es que mantengas la promesa de no volver a abandonar tu centro por nadie. Cuando te conviertes en tu propio refugio, cuando reconoces que tu valor es inherente y que no depende de la presencia o la ausencia de ninguna persona, te vuelves inquebrantable. Desde esta posición de autoafirmación sólida y honesta, el dolor de la pérdida se disipa y da paso a un profundo orgullo por la persona en la que te estás convirtiendo. Capítulo 7. Paso 7. Perdona para liberarte, no por la otra persona. A medida que avanzas en el trabajo de reconstruir tu autoestima y fortalecer tu centro, tarde o temprano te encontrarás frente a un muro invisible que frena tu progreso completo, la pesadez del rencor. El dolor causado por la traición, el abandono, las promesas rotas o el trato injusto puede transformarse en una rabia silenciosa que se instala en tu pecho. Para disolver esa carga y avanzar hacia una paz auténtica, es necesario comprender y aplicar la herramienta más incomprendida y liberadora de todas, el perdón. Es fundamental empezar por desmitificar lo que realmente significa perdonar. Durante mucho tiempo nos han enseñado que el perdón es un acto de magnanimidad hacia quien nos lastimó, una especie de regalo que se le concede al agresor o un gesto de condonación que borra lo ocurrido. Esta idea errónea hace que muchas personas sea el perdón, creyendo que perdonar equivale a justificar las malas acciones del otro, minimizar la falta o pretender que nada grave sucedió. El verdadero perdón no tiene absolutamente nada que ver con la otra persona. El perdón no es una reconciliación, ni un pase libre para que alguien regrese a tu vida, ni una declaración de que su conducta fue correcta. El perdón es una decisión estrictamente personal, un acto de amor propio mediante el cual eliges dejar de cargar con el peso del dolor ajeno. Es comprender que mantener encendido el fuego de la indignación no daña a la persona que te hirió, solo te quema las manos a ti. Cuando perdonas, no estás eximiendo al otro de su responsabilidad ni de las consecuencias de sus actos, simplemente estás decidiendo que la factura de su mala conducta no la vas a seguir pagando tú con tu tranquilidad mental. Sostener el rencor y alimentar el deseo de venganza o de dar una lección es una de las formas más destructivas de permanecer atado al pasado. La fantasía de que la otra persona sufra, se arrepienta o pague por el daño causado. O no es más que una trampa del ego. Nos convence de que nuestra sanación dependerá del castigo del otro, manteniendo nuestra atención, nuestro tiempo y nuestra energía enfocados en alguien que ya no forma parte de nuestro día a día. Desear que a la otra persona le vaya mal o esperar que el destino le devuelva el golpe te mantiene atrapado en un vínculo emocional tóxico. Aunque ya no exista comunicación física, el odio y el resentimiento actúan como cadenas invisibles que te siguen encadenando a esa historia. Cada vez que dedicas minutos de tu día a repasar las injusticias sufridas o a imaginar escenarios donde demuestras tu triunfo frente a su fracaso, estás regalándole tu vitalidad presente a un espectro del pasado. Soltar las ganas de venganza significa entender que la justicia de la vida no es tu responsabilidad. No te corresponde a ti juzgar, castigar ni educar a nadie. La lección más grande que puedes ofrecerle al pasado es tu indiferencia, tu crecimiento y tu absoluta felicidad. La verdadera victoria no consiste en ver caer a quien te hirió, sino en llegar a un punto donde su vida, sus éxitos o sus fracasos te resulten completamente irrelevantes, porque estás demasiado ocupado disfrutando de tu propia plenitud. Dentro de este proceso de liberación, hay una dimensión del perdón que suele ser la más difícil de otorgar y la más devastadora si se omite, el perdón a ti mismo. En la intimidad de tu mente, es muy común que surja un juicio implacable hacia tu propia conducta durante la relación.
te recriminas no haberte ido antes, lamentas haber aguantado faltas de respeto, te avergüenzas de haber suplicado afecto o sientes una profunda angustia por el tiempo y los años invertidos en un proyecto que no prosperó. El autorrencor es un veneno silencioso. Para desactivarlo, debes mirar a la persona que fuiste en el pasado con profunda autocompasión y comprensión. Entiende que te quedaste en esa situación porque tenías esperanzas, porque actuaste desde el amor que sentías y porque, en ese momento concreto, no contabas con la madurez, la información o la claridad emocional de la que dispones hoy. Cometiste errores, cediste terreno y confiaste de más, pero no lo hiciste por tontería o debilidad, lo hiciste porque estabas intentando salvar algo que valorabas. Perdonarte a ti mismo por el tiempo invertido implica aceptar que en la vida no hay años perdidos si los transformas en lecciones aprendidas. La relación no fue un desperdicio si te sirvió para descubrir cuáles son tus límites innegociables, qué es lo que nunca más vas a tolerar en un vínculo y cuán fuerte eres para volverte a levantar después de una caída. Agradece la experiencia por la sabiduría que dejó en ti, abraza a esa versión tuya que sufrió por no saber defenderse mejor, y prométele que, a partir de hoy, jamás la volverás a abandonar. El perdón es el puente que te permite cruzar definitivamente desde la posición de víctima de tu historia hacia la posición de dueño de tu destino. No requiere una conversación cara a cara con la otra persona ni una carta de reconciliación. Se cultiva en el silencio de tu mente, cuando al recordar lo que ocurrió, ya no sientes la punzada del dolor ni el calor del enojo, sino simplemente la neutralidad de quien ha comprendido el aprendizaje y ha decidido seguir adelante. Al perdonar al otro y al perdonarte a ti mismo, cortas la última cuerda que te ataba al sufrimiento, abriendo de par en par las puertas a una vida llena de paz, dignidad y verdadera libertad emocional. Capítulo 8. Paso 8. Fortalece tu red de apoyo. A lo largo de este camino de transformación, has aprendido a sostener tu propio dolor, a limpiar tu entorno, a reconstruir tu autoestima y a liberarte de las cadenas del rencor. Sin embargo, existe una trampa común en el proceso de búsqueda de autonomía, creer que la independencia emocional significa atravesar el desierto en absoluta soledad. Sanar no es un acto de aislamiento. Construir una red de apoyo sólida y aprender a apoyarte en ella es una de las manifestaciones más maduras de inteligencia emocional. El primer desafío al que te enfrentas cuando atraviesas por una pérdida afectiva es la tentación del aislamiento. La tristeza profunda, la apatía y la sensación de incomodidad frente al mundo exterior suelen impulsarnos a cerrarnos sobre nosotros mismos. Nos escondemos en casa, evitamos las llamadas telefónicas y rechazamos las invitaciones de las personas que nos rodean. A veces lo hacemos por falta de energía, otras por miedo a convertirnos en una carga para los demás o por la falsa creencia de que nadie es capaz de entender la magnitud de nuestro dolor. El aislamiento prolongado es uno de los mayores enemigos de la recuperación. Cuando te encierras a solas con tu dolor durante demasiado tiempo, tu mente se transforma en una cámara de eco donde los pensamientos obsesivos, la rumiación y la nostalgia se amplifican sin ningún tipo de filtro externo. El encierro alimenta la sensación de desamparo y te convence erróneamente de que tu vida se ha reducido a la ausencia de esa persona. Romper el bucle del aislamiento requiere un esfuerzo consciente. Salir al encuentro de otros no significa fingir que estás alegre o forzarte a eventos multitudinarios cuando no tienes fuerzas, significa permitir que el afecto de las personas que te valoran entre a tu vida para equilibrar el peso que llevas sobre los hombros. Para que esta apertura sea realmente reparadora, es fundamental seleccionar con cuidado dónde depositas tu confianza y tu tiempo. Debes apoyarte de forma inteligente en tus amistades de verdad, en tu familia o en entornos comunitarios que te aporten estabilidad y energía positiva. No todas las personas de tu entorno están capacitadas para acompañarte en un proceso de duelo. Aléjate de aquellos círculos que promueven el juicio superficial, la prisa porque superes la situación de inmediato, o que te inciten a tomar decisiones impulsivas para evadir el dolor. Busca, en cambio, a esos seres queridos que saben escuchar sin interrumpir, que no minimizan tus sentimientos y que te ofrecen un refugio seguro donde puedes mostrarte vulnerable sin miedo a ser criticado. Nutrirte de tu red de apoyo implica también diversificar tus interacciones. Aprovecha la compañía de tus amigos y familiares no solo para desahogarte sobre lo ocurrido, sino también para reconectarte con el mundo exterior. Permítete reír con una conversación ligera, comparte una comida en paz,
camina al aire libre o participa en proyectos grupales. Cada interacción saludable actúa como un recordatorio tangible de que la vida es vasta, diversa y está repleta de vínculos valiosos que van mucho más allá de la relación que ha terminado. A pesar del enorme valor que aportan los amigos y la familia, hay momentos en los que el sostén del entorno cercano no es suficiente para destrabar el proceso. Es crucial aprender a identificar cuándo y cómo buscar la ayuda profesional de un terapeuta o psicólogo. Pedir ayuda profesional no es una señal de debilidad ni de incapacidad personal, es una decisión valiente de autocuidado. Debes considerar seriamente acudir a terapia si notas que el dolor se vuelve incapacitante con el paso del tiempo, si la ansiedad o la depresión interfieren de manera constante con tu trabajo y tu descanso, si te resulta imposible mantener el contacto cero, o si te descubres atrapado en patrones repetitivos de dependencia emocional que no logras romper por ti mismo. Un terapeuta no es un amigo que te da opiniones subjetivas desde el cariño, es un profesional capacitado que te ofrece un espacio neutral, confidencial y libre de juicio. A través de la terapia, obtendrás herramientas objetivas para desactivar las distorsiones cognitivas, procesar los traumas no resueltos de tu historia y desarticular los esquemas de apego ansioso o evitativo que condicionan tus relaciones. La terapia te proporciona un mapa de ruta personalizado para que puedas reconstruir tu vida sobre bases psicológicas sólidas y duraderas. Fortalecer tu red de apoyo es recordar que perteneces a una comunidad humana y que no tienes por qué llevar todo el peso por tu cuenta. Apoyarse en los demás no le quita mérito a tu esfuerzo personal, por el contrario, te proporciona la energía y la contención necesarias para mantenerte en pie cuando las fuerzas flaquean. Al rodearte de personas que te respetan y al buscar la guía experta cuando la necesitas, estás demostrándote a ti mismo que eres digno de cuidado, de afecto y de acompañamiento en cada paso de tu camino hacia la sanación. Capítulo 9. Paso 9. Cambia la mirada hacia el futuro. Cuando se atraviesa la tormenta de una ruptura, el futuro suele percibirse como un horizonte incierto, desdibujado y amenazante. Durante mucho tiempo, la visión de lo que vendría estaba entrelazada con los planes, metas y sueños de otra persona. Al desaparecer esa figura de tu proyección de vida, es completamente normal experimentar una sensación de extravío. Sin embargo, este momento de transición es precisamente el escenario donde reside tu mayor oportunidad de renovación, la posibilidad de alzar la vista del suelo, dejar de mirar por el espejo retrovisor de la nostalgia y reescribir tu destino con total libertad. El primer paso para transformar la incertidumbre en un motor de desarrollo consiste en redefinir tus metas personales, laborales y vitales a corto y largo plazo. Durante la relación, es muy probable que hayas postergado proyectos individuales o adaptado tus ambiciones para encajar en los planes comunes. Ahora te encuentras ante un lienzo en blanco donde tú eres el único autor de tus decisiones. Tómate el tiempo de evaluar con honestidad qué deseas lograr en esta nueva etapa. A corto plazo, establece metas concretas y alcanzables que te devuelvan la sensación de logro diario, desde mejorar tu condición física, adquirir una nueva habilidad profesional, hasta reorganizar tus finanzas personales o realizar una escapada de fin de semana por tu cuenta. A largo plazo, atrévete a soñar en grande. Plantea objetivos estimulantes para tu carrera, explora cambios de residencia si así lo deseas, planifica viajes a destinos que siempre quisiste conocer o inicia aquel emprendimiento que mantenías en pausa. Convertir tus deseos en un plan de acción estructurado con fechas y pasos claros le otorga a tu mente una dirección precisa, desplazando la atención de la pérdida hacia la construcción de tu propio desarrollo. Esta reestructuración de objetivos debe conducirte a la creación de una visión de vida emocionante, sólida y auténtica que no dependa absolutamente de nadie más. La dependencia emocional suele alimentarse de la creencia errónea de que la felicidad, la plenitud y la aventura solo se alcanzan en pareja. Romper esa creencia es un acto de emancipación interior. Una visión de vida propia implica descubrir qué te apasiona, qué valores guían tus pasos y que le da un sentido profundo a tu existencia. Construir tu propia felicidad no significa cerrarte a la posibilidad de compartir el camino con alguien más en un futuro lejano, significa asegurarte de que tu bienestar sea una casa con cimientos propios, y no un castillo flotante sujeto a la permanencia de un tercero. Cuando construyes una vida llena de propósito, proyectos fascinantes, aprendizaje continuo y autocuidado, la presencia de otra persona pasa de ser una necesidad angustiosa a convertirse en una elección opcional.
Te das cuenta de que no buscas a alguien para que te salve o te complete, sino para compartir un camino que por sí solo ya es extraordinario. Dentro de este cambio de perspectiva, es inevitable encontrarse frente a frente con una de las sombras más persistentes del duelo, el miedo a la soledad. Sin embargo, atravesar ese temor y redefinirlo es la prueba definitiva de tu crecimiento emocional. La soledad no es un vacío que deba ser llenado con desesperación, ni un castigo por el fracaso de una relación. La soledad es el espacio donde te reencuentras contigo mismo. Transformar el miedo a la soledad en el disfrute genuino de tu propia compañía es una disciplina que se cultiva gradualmente. Aprende a habituarte al silencio sin encender la televisión por inercia, aprende a salir a cenar, ir al cine o pasear por un parque disfrutando de tu presencia sin necesitar la validación de nadie a tu lado. Descubre el placer de tomar decisiones sin consultar a nadie, de administrar tu tiempo a tu antojo y de escuchar tus pensamientos más íntimos sin filtros. Cuando dejas de huir de ti mismo y empiezas a tratarte como tu mejor aliado, la soledad se despoja de su connotación de aislamiento y se transforma en solitud, un estado de paz, libertad y plenitud en tu propia piel. Cambiar la mirada hacia el futuro es comprender que la ruptura no fue el final de tu historia, sino simplemente el cierre de un capítulo que ya dio de sí. Las cicatrices del pasado no determinan el alcance de tus posibilidades, por el contrario, te aportan una madurez y un criterio superiores para encarar lo que viene. Al trazar nuevas metas, diseñar una vida que te entusiasme y abrazar tu independencia con orgullo, dejas de ser un espectador nostálgico de tu pasado para convertirte en el único y verdadero arquitecto de tu porvenir. Capítulo 10. Paso 10. Vuelve a abrirte a la vida sin prisa. Has recorrido un camino largo, exigente y profundamente transformador. Atravesaste el dolor de la aceptación, pusiste límites con el contacto cero, procesaste tus emociones, rompiste la idealización, reclamaste tus espacios, sanaste tu autoestima, perdonaste y redefiniste tu futuro. Ahora te encuentras en la cima de este proceso, en el 10º paso de esta guía, el momento de levantar de nuevo la mirada y volver a abrirte a la experiencia de la vida y de las relaciones, pero esta vez desde una postura de serenidad, paciencia y absoluta madurez. El inicio de este nuevo capítulo requiere aprender a reconocer las señales claras de que realmente has soltado y sanado. Sanar no significa haber borrado la historia de tu mente ni sentir una amnesia selectiva respecto al pasado. Las señales de la verdadera sanación son sutiles pero inconfundibles. Sabes que has liberado a la otra persona y a ti mismo cuando puedes recordar lo vivido sin sentir la punzada del dolor en el pecho, la opresión de la ansiedad o el fuego de la rabia. La persona que antes ocupaba tus pensamientos de forma obsesiva se convierte en una figura neutra dentro de tu memoria. Otra señal inequívoca es la pérdida de interés por saber de su vida. Ya no sientes la necesidad compulsiva de revisar sus redes sociales, ni de averiguar con quién está, ni de fantasear con un reencuentro o una explicación tardía. Su felicidad o sus tropiezos ya no alteran tu estado de ánimo ni tu paz interior. Te descubres viviendo tu presente de forma auténtica, disfrutando de tus días y haciendo planes a futuro sin que la sombra del pasado intervenga en tus decisiones. Cuando la indiferencia serena reemplaza al resentimiento o al anhelo, la sanación ha echado raíces firmes. Sin embargo, volver a abrirte a la vida no consiste en lanzarse a ciegas a los mismos callejones del pasado. Un componente vital de esta madurez es tomarte el tiempo necesario para analizar y aprender. Erre las lecciones profundas que dejó la relación terminada, asegurándote de no repetir patrones afectivos nocivos. Toda relación que llega a su fin deja tras de sí un aprendizaje invaluable sobre nosotros mismos. Es el momento de evaluar con total claridad qué dinámicas permitiste que desgastaron tu dignidad, qué alertas tempranas ignoraste al principio del vínculo por falta de límites y qué vacíos propios intentabas llenar a través del afecto ajeno. Identificar si actuaste desde un apego ansioso, intentando retener a alguien a costa de tu bienestar, o si caíste en la trampa de querer cambiar a la otra persona, te otorga la luz necesaria para evolucionar. No se trata de culparte, sino de asumir la responsabilidad de tu elección de pareja y de la forma en que te vinculas. Al integrar estas lecciones, conviertes el sufrimiento del pasado en sabiduría para el presente. Construyes un filtro protector transparente que te permitirá detectar de inmediato cualquier conducta de manipulación, falta de reciprocidad o inconsistencia en futuras interacciones, protegiendo sagradamente el centro que tanto te costó reconstruir.
Con estas lecciones integradas y la certeza de tu propio valor, estás listo para disfrutar de la libertad de volver a conectar con el mundo y con otras personas sin prisa y desde una absoluta madurez emocional. Volver a abrirse a la vida no significa apresurarse a buscar una pareja inmediatamente para llenar un espacio. Significa permitir que la existencia fluya de forma natural, abriéndote a nuevas amistades, experiencias, proyectos, y si surge de forma orgánica, a nuevas oportunidades afectivas. La diferencia abismal entre tu versión del pasado y la de hoy es el lugar desde el cual te vinculas. Antes te vinculabas desde la necesidad, la prisa o el miedo a la soledad, hoy te vinculas desde la abundancia, la tranquilidad y la plenitud de quien ya se siente completo por sí mismo. Cuando conectas desde la madurez, no buscas a alguien que te salve, que te repare o que le dé sentido a tu vida, porque de eso ya te has encargado tú. Buscas a un compañero de viaje con quien compartir la felicidad que ya posees. Aprendes a disfrutar de la etapa de conocer a alguien sin expectativas desmedidas, sin forzar desenlaces y sin acelerar procesos. Te das el lujo de observar, evaluar y elegir con calma si esa nueva presencia aporta paz, respeto y crecimiento a la vida extraordinaria que has construido. Volver a abrirte a la vida sin prisa es el triunfo definitivo de tu proceso de sanación. Es la prueba irrefutable de que el dolor no te endureció el corazón, sino que lo volvió más sabio y más consciente. Has demostrado que tienes la fortaleza para superar la tormenta y la capacidad de resurgir más fuerte, digno y libre. Estás listo para abrazar todo lo bueno que el futuro tiene reservado para ti, caminando con la cabeza en alto y la firme certeza de que el amor más importante de tu vida ya habita dentro de ti. Capítulo 11. Guía para los momentos de recaída. Aun después de haber recorrido los 10 pasos principales y de sentir que has recuperado el timón de tu vida, es muy probable que en algún momento el suelo vuelva a moverse bajo tus pies. Un día despiertas sintiéndote invencible, lleno de claridad y proyectos, y al día siguiente, sin previo aviso, una ola de tristeza o un recuerdo punzante te devuelve a la sensación de vacío. Experimentar este contraste no significa que hayas fracasado ni que todo tu trabajo se haya perdido. Las recaídas no son un retroceso en el camino, son una parte natural, inevitable y profundamente humana del proceso de curación. Para gestionar estos momentos sin caer en la desesperación, el primer requisito es entender con absoluta claridad que el duelo no es un proceso lineal. La mente y el corazón no sanan en una línea recta ascendente donde cada día es automáticamente mejor que el anterior. El camino de la sanación se parece más a una espiral, avanzas, ganas perspectiva, subes peldaños, de pronto, vuelves a pasar por un punto que parece similar al del inicio, pero con la diferencia fundamental de que ahora lo observas desde un nivel más alto de conciencia y fortaleza. Las recaídas suelen activarse por detonantes impredecibles, una fecha especial en el calendario, un aroma en la calle, una canción que suena de fondo en un café, o simplemente un día en el que tus defensas físicas o emocionales están más bajas debido al cansancio o al estrés. Cuando la tristeza o el anhelo reaparecen, el peor error que puedes cometer es juzgarte con dureza. Pensar que deberías estar completamente superado o recriminarte por volver a sentir un nudo en la garganta solo añade frustración e impotencia al dolor existente. Acepta la recaída con amabilidad. Entiende que tu cerebro está terminando de procesar las últimas capas de la pérdida y que sentir nostalgia en un momento dado no borra todo el camino que ya has construido. Uno de los mayores peligros durante una recaída es el impulso repentino de romper la distancia y buscar a esa persona. La mente, buscando un alivio rápido para la incomodidad del momento, intenta convencerte de que un simple mensaje o una llamada resolverá la angustia. Para protegerte en esos instantes de vulnerabilidad extrema, es indispensable contar con un protocolo de emergencia claro y prediseñado. El primer paso de este protocolo es interponer tiempo entre el impulso y la acción. Cuando sientas la urgencia arrolladora de escribir o llamar, comprométete a aplicar la regla de las 24 horas. Dite a ti mismo, si mañana a esta misma hora sigo sintiendo la misma necesidad absoluta, lo reconsideraré, pero durante las próximas 24 horas no voy a tomar ninguna decisión impulsiva. En la inmensa mayoría de los casos, al enfriarse el pico de ansiedad neuroquímica, la claridad regresa y la necesidad de contacto se disipa. El segundo paso del protocolo es el cambio inmediato de entorno y de foco. Si te encuentras encerrado mirando la pantalla del teléfono, pon el dispositivo en otra habitación,
sal a dar una caminata a paso ligero, toma una ducha de agua fría o realiza alguna actividad física que obligue a tu cuerpo a cambiar de estado fisiológico. Si el impulso persiste, activa tu red de seguridad, llama o escribe a esa persona de tu absoluta confianza que conoce tu proceso y dile abiertamente: estoy teniendo un momento de debilidad y necesito que me recuerdes porque no debo enviar este mensaje. Permitir que una voz externa y objetiva te contenga en el momento de crisis desmantela la ilusión de la urgencia. Finalmente, debes aprender la habilidad psicológica de transformar la nostalgia repentina en un recordatorio tangible de tu progreso. La nostalgia es un sentimiento tramposo porque tiende a presentarse como una orden de actuar, cuando en realidad es solo una emoción pasajera que atestigua que lo vivido fue importante para ti. Cuando la memoria te asalte con imágenes del pasado, no intentes pelear contra el recuerdo ni salir huyendo de él. Obsérvalo desde la distancia, como quien mira pasar una nube por el cielo. Reconoce el pensamiento y dile a tu mente: agradezco los buenos momentos que existieron, pero esa etapa ya concluyó y hoy mi prioridad soy yo. Inmediatamente después, contrapone ese recuerdo nostálgico con una mirada objetiva a tu presente, observa lo mucho que has cambiado desde el primer día de la ruptura, la dignidad con la que has sostenido tu postura, los espacios que has reclamado y la paz que has ido conquistando paso a paso. Cada vez que atraviesas una recaída sin romper el contacto cero, sin traicionar tus límites y sin abandonarte a ti mismo, no estás retrocediendo, estás fortaleciendo de forma extraordinaria tu músculo de la autorregulación emocional. Las recaídas son la prueba de fuego donde demuestras que tu bienestar ya no depende de las circunstancias externas ni de las emociones fluctuantes del día. Sales de cada una de esas breves tormentas siendo una persona más sabia, más resiliente y infinitamente más dueña de su propio destino. Capítulo 12. Mitos y trampas comunes en el proceso de soltar. A lo largo del camino para superar una pérdida afectiva, la mente busca constantemente atajos para reducir el malestar. Sin embargo, muchos de los caminos que parecen ofrecer un alivio rápido son en realidad desvíos peligrosos que alargan el sufrimiento y frenan la verdadera sanación. Identificar y desmontar estos mitos es una tarea imprescindible para no caer en ilusiones que entorpezcan tu libertad emocional. La primera y más recurrente de estas ilusiones es la trampa del «podemos ser amigos inmediatamente». Con frecuencia, al momento de la ruptura o poco tiempo después, surge la propuesta, ya sea propia o de la otra persona, de mantener la relación bajo el rótulo de una amistad. Esta idea suele presentarse con una apariencia de madurez y civilización, pero en la inmensa mayoría de los casos no es más que un mecanismo de defensa inconsciente para amortiguar el golpe de la separación. Transformar un vínculo de pareja en una amistad sincera no es algo que pueda lograrse de la noche a la mañana, especialmente cuando aún existen sentimientos no resueltos, expectativas no cumplidas o el dolor reciente de una herida. Intentar mantener un trato cercano, compartir confidencias o verse de manera casual bajo la etiqueta de amigos crea una confusión constante. Se genera una zona gris donde los límites son difusos, alimentando esperanzas de reconciliación y prolongando la abstinencia emocional. Para que una amistad real entre dos exparejas sea posible, si es que alguna vez llega a serlo, debe existir previamente un periodo prolongado de distancia total, duelo completo y desapego absoluto. Pretender saltarse la etapa de separación física y emocional para pasar directamente a la amistad es una forma maquillada de negarse a soltar. La segunda trampa habitual en la que caen muchas personas es la búsqueda obsesiva de un cierre perfecto. Existe la creencia equivocada de que para poder sanar y pasar página es simple. Prescindible tener una última conversación explicativa, una confesión de culpa por parte del otro o un perdón mutuo solemnemente otorgado. Nos convencemos de que si la otra persona nos explica exactamente por qué actuó como lo hizo, el dolor desaparecerá por arte de magia. Esperar que la persona que te hirió o de la que te estás distanciando te entregue las respuestas o la paz que necesitas es una trampa que te condena a la parálisis. Muchas veces, esa conversación definitiva jamás ocurrirá, o peor aún, si ocurre, no te dará la respuesta que esperas, sino que abrirá nuevos debates, argumentos hirientes o explicaciones vacías que solo aumentarán tu confusión. Debes comprender que el verdadero cierre no se pide, se toma. El cierre no es una concesión que el otro te otorga, es una determinación personal que te das a ti mismo cuando decides que la conducta del otro, sus decisiones y su alejamiento son la única explicación que necesitas para no seguir esperando nada.
Tu propio cierre consiste en aceptar los hechos tal como son y dejar de pedirle explicaciones a un capítulo que ya ha terminado. Finalmente, la tercera trampa, y quizás la más destructiva de todas, es la falsa salida de intentar tapar un vacío afectivo con otra persona antes de tiempo. El dicho popular que afirma que un clavo saca a otro clavo, representa un grave error de estrategia emocional. Cuando se experimenta el dolor del abandono o de la soledad, la tentación de buscar una nueva compañía de forma apresurada para anestesiar la tristeza es sumamente elevada. Introducir a una nueva persona en tu vida cuando todavía no has procesado el duelo anterior es un acto de irresponsabilidad hacia ti mismo y hacia los demás. No estás conectando de forma auténtica con alguien nuevo, estás utilizando a un tercero como un analgésico temporal para no sentir tu propio dolor. Esta dinámica, lejos de sanar la herida original, solo la enmascara, acumulando capas de confusión, culpa y dependencia. Los vacíos emocionales no se tapan con presencias ajenas, se sanan con presencia propia, con tiempo, con introspección y con el trabajo activo de reconstrucción interior. Intentar acelerar el proceso sustituyendo una figura por otra garantiza la repetición de los mismos patrones de apego doloros. Os en el futuro. Desmontar estos mitos te exige mirar el proceso con absoluta honestidad. Soltar a alguien requiere valentía para atravesar la incomodidad sin buscar atajos engañosos. Al renunciar a las falsas amistades prematuras, asumir tu propio cierre sin depender de la otra persona y darte el tiempo necesario para sanar en soledad antes de volver a vincularte, proteges la integridad de tu proceso. Te aseguras de que el camino recorrido sea sólido, auténtico y definitivo, sentando las bases para una libertad emocional genuina y duradera. Epílogo. La gratitud por lo vivido y la paz del ciclo cerrado. Has llegado al final de este recorrido. Mirar hacia atrás y reconocer el camino transcurrido exige detenerse a contemplar la transformación que ha tenido lugar en tu interior. La tormenta que en su momento pareció dispuesta a destruirte se ha disipado, dejando en su lugar un horizonte despejado y una profunda sensación de serenidad. El primer gran hito de esta etapa final es el descubrimiento de una gratitud sincera por todo lo vivido. Llegar a este punto no significa que celebres el sufrimiento o que justifiques las heridas sufridas, significa que has alcanzado la madurez necesaria para comprender que cada vivencia, tanto las amargas como las luminosas, cumplió un propósito en tu evolución. Hoy puedes mirar el pasado no con la amargura del rencor ni con el anhelo del apego, sino con la tranquilidad de quien comprende que esa historia fue una maestra exigente. Agradeces los momentos compartidos por la alegría que trajeron en su momento, y agradeces el desenlace por la fuerza y el criterio que despertó en ti. El ciclo se ha cerrado por completo, no con un portazo de rabia, sino con un suspiro de paz. Al disolverse la pesadez del pasado, el horizonte se abre ante ti como una promesa firme de nuevas oportunidades y crecimiento ilimitado. El futuro ya no se percibe como un territorio amenazante o solitario, sino como un lienzo en blanco repleto de posibilidades que esperan ser exploradas. Has recuperado la titularidad de tu vida, la libertad de elegir tus metas y la capacidad de diseñar tus días en función de tu propio bienestar. Cada proyecto que inicies a partir de hoy, cada nuevo vínculo que cultives y cada sueño que persigas estará sustentado sobre la base sólida de tu independencia y tu autovalía. Hoy te encuentras frente a tu nueva versión, una persona infinitamente más fuerte, más consciente y más libre. La fortaleza que posees ahora no nace de la dureza o de haber blindado tu corazón contra el mundo, sino de la certeza de que fuiste capaz de atravesar el dolor más profundo y salir intacto de él. Tu conciencia se ha elevado, ahora reconoces tus límites innegociables, identificas con claridad lo que mereces y sabes exactamente qué conductas no volverás a tolerar en tu espacio personal. Pero, por encima de todo, eres una persona libre. Libre de las expectativas ajenas, libre de la necesidad de ser aprobado o elegido por alguien más para validar tu existencia, y libre de las cadenas de la nostalgia. Te has convertido en tu propio refugio, en tu aliado más leal y en el amor más firme de tu vida. Recuerda siempre este camino cuando la incertidumbre intente poner a prueba tu temple. Lleva contigo la certeza de que no hay pérdida que pueda arrebatarte la capacidad de reconstruirte, ni tormenta que pueda apagar la luz de tu dignidad. Camina hacia adelante con la cabeza en alto, celebra la libertad que con tanto esfuerzo has conquistado y abraza con entusiasmo cada uno de los días de la extraordinaria vida que hoy empieza para ti.
Hasta aquí el audiolibro de hoy. Gracias.